Hola, les doy la bienvenida al podcast semanal de Mongabay Latam, un espacio para las noticias ambientales de Latinoamérica que no puedes perder de vista cada semana. Un estudio de Global Forest Watch y la Universidad de Maryland revela que el año pasado el planeta perdió 4.1 millones de hectáreas de bosques primarios, lo que equivale casi al tamaño de Suiza. Brasil, Bolivia, Perú y Colombia están entre los 10 países más deforestados. Y la violencia no se detiene. En menos de una semana, 2 defensores del agua y medio ambiente fueron asesinados en ataques separados, ambos en Tlamanalco, municipio del Estado de México. La explotación forestal clandestina y la expansión de las actividades agropecuarias son algunas de las amenazas latentes para los ecosistemas y las comunidades ubicadas en esta zona central del país. Mientras tanto, en Chile las lluvias extremas han dejado 2 fallecidos, miles de damnificados, además de daños en infraestructura y cultivos. Se trata de las lluvias más intensas que se han registrado en los últimos 30 años. Hablamos con el científico Raúl Valenzuela sobre los estragos de los diluvios y su posible relación con el fenómeno del Niño. De Chile saltamos a Nicaragua, donde a la crisis política del régimen de Daniel Ortega se suma también la ambiental. La ganadería extensiva, la minería ilegal y un incendio en 2018 afectó gran parte de la reserva biológica Indio Maíz. Hablamos con el periodista y cineasta nicaragüense Camilo de Castro Belli, quien vive en el exilio desde julio de 2018 y dirigió un documental sobre las amenazas que enfrentan los pueblos indígenas y afrodescendientes de la reserva. Y aquí la nota más importante. En Mongabay Latam, junto con varios medios de Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú, le seguimos la pista a los pasivos ambientales en estos 4 países. En total mapeamos más de 8.000 lugares contaminados que, aunque han sido identificados por los gobiernos, en su mayoría no han sido remediados por completo. Para ver las cifras en detalle está aquí Alexa Vélez. Ella es la editora general de Mongabay Latam y de este especial transfronterizo llamado Las deudas del petróleo. Hola Alexa, ¿cómo estás? Hola Richard, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Alexa, ¿cómo los gobiernos tienen clasificados estos impactos? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre pasivos ambientales y otros impactos petroleros? Sí, mira, esa es una investigación que nos ha tomado como 8 meses en las que hemos trabajado 4 medios aliados. Creamos una alianza para fiscalizar a la industria petrolera. Sacamos la primera entrega el año pasado, que fue detectar las multas de las empresas en Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú. Y esta vez nos juntamos para analizar los daños ambientales dejados atrás por algunas de estas empresas multadas, pero en general por la industria petrolera en estos 4 países. Y entonces hicimos pedidos de información a las distintas autoridades ambientales de los 4 países y les pedimos puntualmente información sobre los pasivos ambientales. Entonces nos llegó un paquete de información que era alrededor de 4.284 pasivos ambientales dispersos en los territorios nacionales de los 4 países. Ahora, lo interesante es que paralelamente logramos conseguir también a través de las autoridades todo un paquete de impactos petroleros definidos de distinta manera por cada gobierno, ¿no? Porque, por ejemplo, en Ecuador le dicen fuentes de contaminación, en Perú sitios impactados, en Colombia impactos no resueltos y en Bolivia pozos abandonados, ¿no? Estas 4 categorías, digamos, las organizamos bajo la categoría de impactos petroleros y básicamente que son daños generados en el medio ambiente por la industria, pero que sin embargo aún no han sido clasificados como pasivos. Ahora, si vamos a la definición de pasivos como tal, sabemos que para que algo sea considerado un pasivo, tras revisar distintas normas y hablar con expertos, es que debe cumplir con 3 criterios, que es antigüedad, gravedad y abandono. Y cuando uno mira esta lista de estos impactos petroleros aún no declarados pasivos, entonces se da cuenta que muchos de ellos que cumplen con estos criterios, ¿no? Entonces podríamos estar hablando en realidad, ¿no? Si sumamos los 4.284 pasivos, más el grupo, los más de 3.000 impactos petroleros, hablamos de un monto de 8.000 daños, digamos, puntos de contaminación dispersos en los territorios de los 4 países, lo cual es realmente grave, ¿no? Y mucho más grave cuando preguntamos sobre cuántos de ellos han sido limpiados o remediados y nos dicen las autoridades, solo 1.907. Entonces tenemos más de 6.000 de estos puntos ahí latentes, distribuidos en distintos territorios y, digamos, generando daños al medio ambiente, pero también a la salud de las comunidades que viven cerca.
Y ahora, Alexa, en concreto, ¿qué dicen las cifras? ¿Cuáles son esos países más afectados y qué daños todavía están pendientes? Sí, yéndonos por estos dos grupos, entonces, cuando hablamos de pasivos ambientales, hemos detectado 4.284 pasivos ambientales en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. El que registra la mayor cantidad de pasivos ambientales como tal es Perú, que tiene 3.170, Ecuador 1.107 y Bolivia 7 casos. ¿Por qué no está Colombia? Porque Colombia es nuestro caso especial, ¿no es cierto? Porque recién se acaba de aprobar un proyecto de ley, imagínate después de cuántos años de actividad petrolera, recién se ha aprobado un proyecto de ley para empezar a clasificar los pasivos ambientales y crear como un listado o inventariar todos los pasivos ambientales que hay en el país. Por lo tanto, por ahora se llaman impactos no resueltos. Probablemente muchos de ellos son pasivos. Este proyecto de ley, de hecho, está pendiente de que lo firme el presidente Gustavo Petro, que esperemos que se concrete en los próximos días. Y por otro lado tenemos el bolsón de impactos petroleros, que son estos otros impactos aún no catalogados como pasivos, que son 3.994. De este grupo de impactos petroleros, Ecuador es el que tiene la mayoría, 3.568 casos, Perú 171, Colombia 161 y Bolivia 94 pozos petroleros abandonados. Pero además, si sumamos los dos grupos, digamos, volviendo a la gran cifra de los 8.000 detectados, pues Ecuador es el caso más crítico, ¿no? Porque si se suman ambos impactos, estamos hablando de 4.675 puntos de contaminación. Y la mayoría de ellos en la Amazonía ecuatoriana, ¿no? En las provincias de Sucumbíos y Orellana. En el caso de Perú, si bien la mayor cantidad, ¿no? El 95% están en la costa norte del Perú, hay este bolsón de estos otros impactos que se le llama sitio impactados, que son 171 que están ubicados en la región amazónica de Loreto. Ahora, supuestamente el Estado los separa por su gravedad y porque urge ser atendidos, ¿no es cierto? Sin embargo, han empezado a hacer todos los trámites para lo que llaman los planes de rehabilitación, de remediación, mucho papeleo, muchas cosas en papel, pero lo cierto es que en territorio, aún en Perú, no se ha remediado nada, ¿no? Y en Colombia, que está en este limbo que recién va a clasificar sus puntos de contaminación, pues tiene 161 puntos de contaminación en Boyacá, Santander, Antioquia y Putumayo. Y finalmente en Bolivia tenemos 7 pasivos identificados que están dentro de áreas naturales protegidas, además de 94 pozos petroleros abandonados. Ese es el escenario, digamos, cuando vemos en cifras los resultados de la investigación. Por último, Alexa, ¿qué nos puedes decir de los lugares donde están ubicados estos pasivos y además qué impacto suman la presencia de tuberías en estos territorios? Sí, es una pregunta interesante porque luego de tener toda esta cantidad de puntos de contaminación, una cantidad abrumadora, ¿no es cierto? Y de armar la base de datos, dijimos, bueno, vamos a ver dónde están ubicados, ¿no? Porque además le pedimos a cada una de las autoridades ambientales de los países que nos den cada uno de estos puntos georreferenciados. Entonces, guiándonos por esas coordenadas, las pusimos en un mapa y logramos establecer que 670 de estos desechos tóxicos se superponen al menos con 50 tierras indígenas y 15 áreas protegidas en los 4 países. Pero además, digamos, tras hablar con expertos, les dijimos, bueno, tenemos algunos de los puntos georreferenciados alrededor de estos territorios. Entonces, y ellos consideraban que era importante tomar en cuenta estos pasivos que están alrededor, porque muchos de ellos a veces afectan fuentes de agua, las comunidades no se mueven solo dentro de su territorio, o sea, transitan para ir a cazar, alimentarse, ver sus chacras, etcétera, ¿no? Entonces, al ampliar el área de análisis a 1 kilómetro de estos territorios protegidos, encontramos que en realidad son 1.681 pasivos y otros impactos petroleros dentro y alrededor de 20 reservas naturales y 30 comunidades indígenas, ¿no? Y me preguntabas de tuberías, ¿sí? Nos pareció interesante ver estas tuberías, por qué territorios pasan, ¿no? Y lo que logramos ver es que 2.897 kilómetros de ductos pasan por 205 territorios indígenas y reservas naturales de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Y un detalle más, ¿no? También hicimos el análisis dentro de áreas protegidas y encontramos que 109 residuos están dentro de 15 áreas protegidas de Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador. Y al ampliarlo, ¿no es cierto?, a 1 kilómetro, como te explicaba hace un momento, la cifra se eleva a 156 puntos dentro y fuera de 20 áreas naturales protegidas. Entonces, es un número grande, me parece un número como abrumador, preocupante, y la gran pregunta es quiénes son los responsables, ¿no?
Y los responsables, digamos, les preguntamos a cada autoridad de los países sobre los nombres detrás de estos daños ambientales, y lo que conseguimos fue que en el caso de los pasivos nos dieron los nombres de menos de un tercio de los pasivos identificados, y en el caso de los impactos petroleros solo el 5%. Entonces, básicamente no tenemos los nombres de todas las empresas, ¿no? En Ecuador sabemos que los responsables de todos los pasivos es Texaco. En Bolivia sabemos que es YPFB, Standard Oil y Petrobras. Y en Colombia sabemos que los impactos no resueltos se distribuyen entre Ecopetrol y Manzarobar Energy Colombia, LTD. Pero, sin embargo, el mayor bolsón de los puntos de contaminación no tienen un responsable detrás. En Perú, las autoridades recién van a definir este año quiénes son los responsables. Y estamos hablando de pasivos que son de hace más de 40, 50 años, ¿no? Entonces, sí, es un problema preocupante y que es necesario entender en medio de esta discusión sobre la transición energética y de que los gobiernos siguen desarrollando sus planes de exploración y explotación. Pues creo que hay que empezar primero por ver qué es lo que no se ha limpiado entre estos años, ¿no? Y quiénes son los afectados. La invitación entonces es a navegar por el especial y las herramientas de visualización para ver en detalle el lugar de cada uno de estos pasivos y sus historias que hay detrás. Gracias por estar aquí, Alexa. Gracias, Richard. Y para cerrar tenemos una buena noticia. En Colombia, hace más de 2 décadas, nació la Cosmopolitana, una universidad popular ubicada en el departamento del Meta. Desde allí se enseña una manera distinta de practicar la agricultura. Ofrece habilidades para vivir en paz con los demás y en armonía con la naturaleza. Si te gustó este resumen y quieres conocer las historias completas, búscanos como Monga Baila Tam o envíanos un mensaje a nuestra línea de WhatsApp +57 320 872 6154 para estar al tanto de todas las noticias ambientales en Latinoamérica. Recuerda escucharnos cada semana en tu plataforma de podcast favorita. Mi nombre es Richard Romero. Hasta la semana siguiente.